La Biblia es la palabra de Dios. Los cristianos tenemos la bendición de que en vez de tener que ir al cielo a tratar de conocer cuál es la mente de Dios, o de interpretar la naturaleza o las señales o de tirar dados, Dios nos ha revelado su voluntad en un libro maravilloso. Y no solo eso, en medio de ese libro está la historia más hermosa alguna vez contada: el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús, Señor glorioso y nuestro Salvador. A la vez, aunque amamos las Escrituras, debemos admitir que no siempre es fácil de entenderlas. Quisiera darte un par de consejos, algunos consejos de qué seguir, cosas que debes saber para poder entender mejor la Escritura cuando la leas. En primer lugar, lo primero que tienes que hacer es leerla, y leerla frecuentemente. Casi cualquier actividad, la primera vez que lo haces no lo haces tan bien, ¿cierto? Y si solamente lo haces con poca frecuencia, digamos lees un capítulo al mes, o haces cualquier cosa una vez al mes, no hay forma que puedas llegar a tenerlo bien en tus manos, que lo puedas hacer fácilmente. Por tal razón, si solamente lees un poco de la Biblia cada vez y con poca frecuencia, no vas a poder entenderla. Lo segundo que te recomendaría es que leas la Biblia despacio. Si haces un plan de la Biblia, de esos que tienes que leer 3 o 4 capítulos al día, pues excelente, te ayudan a tener una panorámica general de todo el mensaje de la Escritura. Pero es muy difícil poder capturar los detalles de cada párrafo o de cada capítulo si solamente lees 4 o 5 capítulos a la vez, o si lees una gran cantidad de versículos a la vez. Por tal razón, para poder entender mejor lo que tienes delante, léela despacio. Tómate quizás un capítulo al día en el cual tú vas a meditar. De hecho, como la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, más bien encuentra un párrafo quizás, o un par de párrafos, donde tú puedas encontrar la idea principal, el personaje principal, qué se está diciendo y qué tiene que ver conmigo hoy en el siglo XXI. En tercer lugar, yo te recomendaría que estés atento al contexto, que trates de conocer el contexto inmediato donde estás leyendo. Por ejemplo, ¿estás leyendo el Antiguo Testamento o estás leyendo el Nuevo Testamento? Si es en el Antiguo, ¿estás en una narrativa, estás en una poesía, estás en un libro profético, en un texto profético? ¿Esa narrativa se refería a Israel, se refería a alguna otra nación? ¿Era previo a la llegada de Israel? ¿Era posterior en el exilio ya? ¿De en qué momento histórico está lo que estás leyendo? Igual con el Nuevo Testamento, estás leyendo un evangelio, una carta universal, estás leyendo el libro de los Hechos, o aún obviamente estás leyendo Apocalipsis. Cada uno de esos textos o de ese tipo, género de literatura, tiene una forma diferente de acercarse. En cuarto lugar, yo te diría que trates de prestar atención a cómo este pasaje te apunta hacia Jesús y su cruz. Mira, no todos los pasajes son una avenida directa hacia Jesús. Algunos son callejones que te llevan hacia la cruz, pero no te llevan directamente. Sin embargo, Cristo nos enseña en Lucas que toda la Escritura se trata de Él. Él es la revelación de Dios Padre, Él es la imagen del Dios invisible. La forma de conocer a Dios es Él, y la Biblia está para que conozcamos a Dios a través de Cristo Jesús. Por tanto, cada pasaje que leamos, de una forma u otra, nos apunta hacia Jesús. Si ves a Josué, si ves a David, luego ellos están apuntando a un mejor David, a un mejor Josué. Pero igual, a veces te muestra un requerimiento o algo que cumplir. Tú puedes ver quizás la caída de uno de estos hombres y te apunta a la condición humana que necesitaba de un Salvador. A veces Dios muestra su provisión y en un momento específico da una provisión a alguien que lo necesitaba, apuntando, siendo una sombra de lo que habría de venir el Jesús, que era la provisión de Dios para nosotros, el pan de vida para nosotros. No se trata de forzar el pasaje, se trata de entender la Biblia por lo que es, un libro que nos habla de Dios revelado en Cristo Jesús. En quinto lugar, yo te recomendaría que leas la Biblia en oración. Los cristianos tenemos la particular bendición de que cuando leemos el libro tenemos el autor en nosotros, en el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que ilumine las partes que no entendiste, que te dé amor por esa palabra, que te esclarezca el texto que tienes delante, que te ayude a vivir la aplicación que pudiste sacar de ahí. Ten en cuenta que Dios es el que está más interesado de todas las personas del universo en que tú puedas conocer la Biblia y ponerla en práctica. Dios quiere que tú le conozcas y por tanto Él nos ha dado la Biblia. Dios quiere que tú la entiendas.